La paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. En este día martes de la quinta semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio de este día. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesucristo nos dice una palabra ahora a quienes estamos escuchando el Evangelio. Ya no están aquellos fariseos, aquellos judíos. Hoy somos usted y yo que estamos aquí. Una palabra que realmente es ofensiva si nos la decimos entre nosotros. Dice Cristo: hipócritas. ¿A qué hipocresía se refiere el Señor? Se refiere a este ejemplo que el Señor pone. Cómo alguien puede utilizar incluso la Sagrada Escritura, utilizar los mandamientos de la ley de Dios para justificar sus propios pecados, su mala vida, para justificar sus vicios. Pensemos en esta realidad, como Cristo dice, ¿no? Moisés les enseñó: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y en cambio el Señor dice, ¿no?, que algunos utilizan, ¿verdad?, el hecho de ofrecer sus dones, sus sacrificios, sus cosas, para no cumplir aquel mandamiento de honrar a padre y madre. Por tanto, me refiero a esto cuando les digo que quizá también entre nosotros podemos caer en esa hipocresía grave, que es un pecado mortal. Podríamos decir, es una blasfemia, utilizar la misma palabra de Dios para justificar algún pecado. Creo yo que muchos de nosotros conocemos a hijos que no le hablan a su papá, que no le hablan a su mamá, o personas que no le hablan a sus hermanos de sangre, que no le hablan a sus tíos, son enemigos de los propios abuelos. Y lamentablemente, 2000 años después continúan ocurriendo este tipo de pecados, ingratitudes, en las que probablemente existen este tipo de pecados, en los que familiares entre ellos no se hablan y que sin embargo quieren servir, ayudar, estar presente en todas las actividades de la iglesia, quizá incluso ocupar puestos, cargos, ministerios, y no son capaces de cumplir el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Queridos hermanos, pensemos en esta realidad dura, grave, difícil, por desgracia común, pero que nosotros sepamos apartarnos de justificarnos, que nos apartemos también de llegar a cometer este pecado, de usar la palabra de Dios para justificar una conducta que es inapropiada, que no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Hay otro mandamiento que se violenta cuando hacemos eso. El segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Quizá alguno podría pensar solamente en la palabra Dios o Yahvé o como se le quiera llamar.
No, no tomar el nombre de Dios en vano significa no tomar ninguna de las cosas sagradas en vano para justificar alguna conducta que no es correcta. Los mandamientos, alguien puede usar la iglesia, alguien puede usar un sacerdote, se puede utilizar también la confesión para manipular, por ejemplo, una persona que está casada y que está cometiendo infidelidades y probablemente delante de sus hijos, delante de su esposa, va y se confiesa con el sacerdote o procura incluso que los demás hermanos de la comunidad lo vean que se confiesa cada rato, pero no está dispuesto a dejar un pecado de adulterio. Todo eso significa utilizar el nombre de Dios en vano, la palabra de Dios, utilizar los sacramentos, utilizar a un sacerdote, utilizar a la iglesia, puede utilizar incluso el ministerio en el que usted sirve. Ojalá que esta palabra de Dios ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos apartemos de cometer esa maldad. Católicos NTV Producciones.